Lo que acaba de explotar alrededor de Valverde es una auténtica bomba dentro del Real Madrid. Aquí Nilsson, del Madridista, y hoy vamos a hablar sin filtros, sin miedo y sin proteger absolutamente a nadie. Lo más grave es que dentro del club ya empiezan a existir voces convencidas de que el uruguayo podría haber jugado incluso sus últimos minutos con la camiseta blanca. Y atención, porque la información que se está manejando alrededor de este conflicto es durísima. El periodista Miguel Látigo Serrano aseguró que está prácticamente convencido de que Valverde será traspasado después del gravísimo incidente ocurrido en el entrenamiento. Y según las versiones que empiezan a circular, el problema entre Valverde y Tchouaméni habría ido muchísimo más allá de una simple discusión normal de vestuario. Porque según se cuenta, Tchouaméni habría intentado disculparse antes del entrenamiento tras el enfrentamiento previo entre ambos, pero Valverde no aceptó esas disculpas. Y no solamente eso. Según estas versiones, el uruguayo habría reaccionado de una manera completamente impropia de alguien que hoy es uno de los capitanes del Real Madrid. Incluso se habla de acciones dentro del entrenamiento que habrían buscado directamente hacer daño físico a su compañero. Y sinceramente, si esto ocurrió exactamente así, entonces es evidente que Valverde se equivocó gravemente. Eso hay que decirlo claramente. Un capitán no puede perder el control de esa manera. Un referente del equipo no puede llevar un conflicto personal hasta ese nivel. El Real Madrid no puede permitirse escenas que destruyan todavía más un vestuario que ya viene acumulando tensiones desde hace muchísimo tiempo. Pero aquí viene la parte importante. Porque una cosa es reconocer que Valverde pudo haberse equivocado. Y otra muy distinta es aceptar tranquilamente que el Real Madrid esté pensando en perder a uno de los pocos jugadores que todavía representan compromiso real con este escudo. Porque para mí ese sería un error gigantesco. Un error histórico. Y voy a decir algo que probablemente no le guste a mucha gente dentro del club. El verdadero problema del Real Madrid no es Federico Valverde. El verdadero problema es que este vestuario lleva muchísimo tiempo completamente abandonado emocionalmente. Sin liderazgo fuerte. Sin autoridad real. Sin una figura capaz de controlar tensiones internas antes de que exploten de esta manera. Y aquí Florentino Pérez también tiene responsabilidad. Mucha responsabilidad. Porque el presidente tomó decisiones que terminaron debilitando totalmente la estructura emocional del equipo. La salida de Carlo Ancelotti dejó un vacío gigantesco dentro del vestuario. Y después de eso el club empezó a tomar decisiones cada vez más confusas. Se apostó por Xabi Alonso y el proyecto no funcionó como se esperaba. Después apareció la apuesta por Álvaro Arbeloa, una decisión que para muchos terminó siendo un error enorme. Porque el equipo quedó totalmente sin mando. Sin control. Sin una voz fuerte dentro del vestuario. Y cuando un grupo lleno de estrellas pierde autoridad interna, empiezan exactamente este tipo de situaciones. Tensiones, egos, discusiones, conflictos personales y un ambiente emocional completamente destruido. Eso no aparece de la nada. Eso es consecuencia directa de una gestión equivocada del vestuario durante muchísimo tiempo. Por eso yo sinceramente creo que el Real Madrid todavía tiene que intentar recuperar a Valverde. Sí, recuperarlo. Porque estamos hablando de un jugador que siempre mostró identificación total con el club. Un futbolista que nunca escondió su amor por el Real Madrid. Un jugador que muchas veces fue símbolo de sacrificio, entrega y compromiso dentro del campo. Uno de los pocos jugadores del actual vestuario que realmente transmite sangre competitiva. Y eso no se reemplaza fácilmente. Claro que cometió errores. Claro que, si realmente actuó de esa manera en el entrenamiento, merece ser sancionado internamente. Pero venderlo sería muchísimo peor. Porque perder a Valverde significaría perder uno de los últimos futbolistas que todavía representan carácter competitivo dentro de este grupo. Y sinceramente, viendo cómo está actualmente el Real Madrid, desprenderse de jugadores con personalidad puede terminar siendo una auténtica locura. Además, hay algo que me preocupa muchísimo en toda esta historia. Y es la facilidad con la que ciertos sectores parecen querer sacrificar rápidamente a futbolistas importantes mientras los verdaderos responsables del caos siguen completamente protegidos. Porque es muy fácil señalar a Valverde ahora. Muy fácil. Pero alguien tiene que explicar cómo el Real Madrid permitió que el vestuario llegara a este nivel de fractura interna. Eso no ocurre de un día para otro. Eso ocurre cuando durante meses o incluso años se pierde autoridad, disciplina y control emocional dentro del grupo. Y sinceramente, madridistas, quiero saber vuestra opinión sobre todo esto porque el tema es extremadamente delicado. ¿Creéis que Valverde debe salir del Real Madrid después de este conflicto? ¿O pensáis como yo, que el club todavía debería intentar recuperar a un jugador tan importante para el proyecto?
Dejad vuestra opinión aquí abajo, reventad el vídeo con vuestro like y suscribíos ahora mismo al Madridista porque lo que está pasando dentro del Real Madrid apenas está comenzando y todavía quedan muchas cosas por explotar. Y hay otro detalle que para mí hace todavía más grave toda esta situación alrededor de Federico Valverde. Porque mucha gente está analizando únicamente el incidente con Aurelien Tchouaméni, pero el verdadero problema es todo lo que este conflicto representa sobre el estado actual del Real Madrid. Este vestuario está roto. Completamente roto. Y cualquiera que intente negar eso simplemente no quiere aceptar la realidad. Porque cuando los conflictos internos empiezan a explotar públicamente de esta manera, significa que el ambiente ya venía destruido desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasó entre Valverde y Tchouaméni no es el inicio del problema. Es la consecuencia final de una cadena de errores que el club viene acumulando desde hace varias temporadas. Y sinceramente, alguien tiene que decirlo de manera directa. El Real Madrid perdió completamente el rumbo después de la salida de Carlo Ancelotti. Porque Ancelotti tenía algo que hoy el club claramente no tiene. Autoridad natural. Gestión emocional. Control de vestuario. Los grandes entrenadores no solamente organizan tácticamente a un equipo. También controlan egos, tensiones y conflictos internos antes de que exploten. Y durante mucho tiempo Ancelotti consiguió justamente eso. Mantuvo unido un vestuario lleno de estrellas, personalidades fuertes y jugadores con muchísimo peso mediático. Pero después de su salida, el Real Madrid empezó a tomar decisiones extremadamente arriesgadas. La apuesta por Xabi Alonso generó ilusión. Sí, muchísima ilusión. Pero la realidad terminó siendo muy diferente de lo que muchos esperaban. El equipo nunca consiguió encontrar estabilidad emocional ni futbolística. Y después llegó la elección de Álvaro Arbeloa, una decisión que para mí terminó profundizando todavía más el problema. Porque Arbeloa no consiguió imponer autoridad dentro del vestuario. Y ojo, esto no significa que no tenga potencial como entrenador. Pero dirigir el Real Madrid es otra dimensión completamente diferente. El Real Madrid no es un laboratorio para experimentos. El Real Madrid necesita liderazgo fuerte, personalidad gigantesca y capacidad absoluta de controlar un grupo lleno de estrellas mundiales. Y sinceramente, viendo cómo terminó explotando este vestuario, queda clarísimo que el equipo se quedó completamente sin comando. Sin una figura fuerte. Sin alguien capaz de imponer límites. Sin alguien capaz de controlar emocionalmente a la plantilla. Y cuando un club pierde eso, empiezan exactamente los problemas que estamos viendo ahora. Jugadores enfrentados. Tensiones permanentes. Egos descontrolados. Vestuario dividido. Ambiente tóxico. Todo eso termina destruyendo lentamente la identidad competitiva de cualquier equipo. Por eso yo sigo insistiendo en algo. El Real Madrid todavía está a tiempo de evitar cometer una locura con Valverde. Porque si el club decide desprenderse de él ahora mismo, estaría tomando una decisión impulsiva en medio del caos emocional que vive el vestuario. Y perder un jugador como Valverde sería muchísimo más grave de lo que algunas personas imaginan. Estamos hablando de uno de los pocos futbolistas que todavía transmite compromiso real dentro del campo. Uno de los pocos jugadores que corre, pelea, presiona y siente de verdad la camiseta. Sí, pudo haberse equivocado gravemente. Sí, merece críticas si realmente actuó de manera agresiva contra un compañero. Pero también hay que tener inteligencia para separar un error puntual del valor global que un futbolista representa para el proyecto. Y para mí Valverde sigue siendo fundamental. Porque el problema del Real Madrid no se resuelve eliminando jugadores con personalidad. El problema se resuelve reconstruyendo completamente la estructura de liderazgo del club. Y ahí es donde Florentino Pérez también tiene que asumir responsabilidades muy serias. Porque durante mucho tiempo se priorizaron nombres, marketing y decisiones políticas antes que estabilidad deportiva y emocional. Y el resultado está explotando ahora mismo delante de todos. Un vestuario fracturado. Jugadores enfrentados. Capitanes perdiendo el control. Y una sensación cada vez más fuerte de que el club perdió completamente su equilibrio interno. Por eso los próximos meses serán decisivos para el futuro del Real Madrid. Porque aquí ya no se trata solamente de ganar partidos. Se trata de recuperar identidad, autoridad y mentalidad competitiva. Se trata de reconstruir desde dentro un equipo que parece emocionalmente destruido. Y sinceramente, si el club no entiende rápidamente la gravedad de lo que está ocurriendo, entonces el problema puede terminar siendo muchísimo mayor que la salida o permanencia de cualquier jugador individual.
Bueno, hermanos y amigos madridistas, ¿qué os parece? Para mí sería una tragedia la salida de Federico Valverde del Real Madrid. Bueno, os pido vuestro apoyo, que suscribas al canal, que dejes ahí tu comentario, tu like también. Y aquí siempre decimos lo mismo, chicos. A la Madrid y nada más.